Lo que sí dijo Alfonso Durazo: vamos a crear una fuerza de policía fronteriza que será altamente especializada. Necesitan aplicar la ley que incluye impedir que los inmigrantes indocumentados y los traficantes de personas crucen a México, lo que a menudo hacen con la ayuda de funcionarios corruptos, dijo Durazo en una entrevista. No, pues, no me ayuden, compadre. No me ayuden. Puras fallas. Ahora resulta que López Obrador, en voz de Alfonso Durazo, quien será su secretario de Seguridad Pública, están planeando la creación de una patrulla fronteriza mexicana. Les decía que de eso y más vamos a hablar con la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, a ver si ahora sí me escucha. Yo te escucho perfecto, Vicente. Al contrario, fíjate que te escucho hasta de más. Porque estabas tú hablando y yo te decía, y te voy a decir que primero lo de Peña Nieto. Ay, de verdad, ya a lo mejor nos podríamos ahorrar algunos discursos, porque tienes razón. Vuelve a meter la pata, vuelve a ser tema digamos, de memes, porque ya fuera de ahí no pasa, y realmente, pues sí podría tener un poquito más de cuidado ya como para cerrar su administración, pero bueno, no queda más que en el anecdotario ese nivel. Y lo otro que estás comentando, mira, a mí me parece que hay que tener un poco de calma, porque ahorita hay una serie de declaraciones que se de en todos los temas, en el tema que me digas, y ciertamente llama la atención esta propuesta a bote pronto, pero sí te quiero decir, y también para el gusto de quienes nos escuchen ahora, que la sociedad civil mexicana en el tema de migración es muy potente. Acá estamos como muy movilizados, muy organizados, y yo creo que en ese sentido va a poder haber muy buena sinergia para trabajar sobre lo que por mucho tiempo ha sido criticado y puesto siempre en, digamos, en la palestra, que tiene que ver con la posición que México ha tomado frente al tema de la migración y el tránsito en este caso. Entonces, yo creo que más allá de las declaraciones que se den a bote pronto, se están configurando apenas los equipos, apenas los representantes, digamos, para cada tema, y en este caso, no lo duden, tranquilos y calma, habrá novedades interesantes. Yo creo que la propuesta desde sociedad civil, sobre todo la más progresista, es que no podemos hacer lo que nos han hecho a nosotros, y ese es un discurso que incluso en su momento López Obrador repitió, como parte del mantra que tenemos acá en sociedad civil sobre el tema migratorio. Entonces, yo creo que pueden decir, pero de eso a cómo se va a ir configurando, yo creo que estamos apenas empezandito ese nivel de plática, ese nivel de trabajo, y en ese sentido pues empuja mucho que desde allá también ustedes nos apoyen con eso, ¿no? México, país abierto, solidario, hospitalario, eso es lo que queremos la mayoría. Claro que sí, definitivamente un país que sea de brazos abiertos, no como lo que están sufriendo nuestros hermanos del Río Bravo para abajo, a su intento de llegar al sueño americano acá a Estados Unidos. De eso se trata, ¿no? Bueno, y que el problema sigue siendo tener que salir de un lugar para tener que ir a buscar el supuesto sueño americano, que tiene que ver con la ilusión de un recurso económico que te permita vivir, y ahora aún peor con el tema de la violencia tan incrementado. Ahora añádele Nicaragua, Vicente. O sea, aquí el tema es que si no somos capaces de ver toda esta problemática como regional, pero además como donde tú ves un problema económico o de violencia que aumenta o de incapacidad gubernamental, porque aquí también los gobiernos centroamericanos pues tienen lo suyo, ¿no? O sea, es una parte donde tampoco ponen lo que contribuiría a modificar ese esquema. Entonces yo creo que son temas que ya no pueden ser vistos en perspectiva nacional y de frontera, sino tienen que verse como parte de una región, y claramente aquí lo que estamos observando es como nada más ves que empieza un conflicto en un lugar y ya puedes ver que en un periodo relativamente corto tendrás flujos migratorios. Entonces ya no es una cuestión de verlo lejanamente, sino empezar a incorporarlo en el discurso. Y yo creo que en ese momento estamos ahorita, y la gran oportunidad que se da con un cambio de gobierno que pretende tener una narrativa diferente es hasta cambiar los nombres de las instancias, y no solamente el nombre, eso sería una cosa de puro cascarón, sino el sentido mismo pues del Instituto Nacional de Migración, esto que tú me dices de patrulla fronteriza o vigilancia fronteriza. Vamos, todo eso tiene que cambiar cuando justamente el acento no está en las instituciones, sino en la narrativa que vamos a construir sobre el México que queremos. Aquí yo creo que los que deberían de tener cuidado,
si bien nosotros debemos de ser responsables con el análisis, pero los que deberían de tener cuidado con sus declaraciones son precisamente los próximos funcionarios, ¿no? ¿Qué necesidad de soltar este buscapiés desde mi perspectiva? Yo respeto mucho a Alfonso Durazo, pero ¿qué necesidad de sacar esto en momentos en que estamos quejándonos de la patrulla fronteriza de Trump? ¿Qué necesidad de sacar al debate una patrulla fronteriza de López Obrador? ¿Qué? No entiendo yo por qué no cuidan los tiempos los propios políticos. No, bueno, definitivamente la verdad es que son cosas que no tendrían sentido, digamos, porque no son todavía debate, porque todavía no se construyen esos vínculos con lo que se planea hacer, y te puedo apostar que justo en el tema migratorio habrá otros, ¿no?, que están como mucho más elaborados, les digo, la parte económica, la parte incluso de cómo entrarle al tema de la violencia como algo estructural, pues es algo que se pelea, se discute con mucho tiempo en México, y el equipo que ganó, pues tiene algunas ideas, y justamente en eso están también en la negociación. Pero en el tema migratorio hay también mucho desconocimiento, Vicente, y lamentablemente algunos, incluso gente pues muy especializada en otros temas, desconoce de esta problemática, así, con la cuestión que se queda en el aire, se queda en lo superficial, y tú estás dando cuenta de eso con un comentario que probablemente pues se va a tener que ir matizando, pero yo te voy a llevar a otro que vas a ver que vas a decir, no puede ser, y te va a dar mucho más coraje, a lo mejor ya lo han hablado, y tiene que ver con este asunto que insiste la Auditoría Superior de la Federación en que se observe el desvío de dinero que se ha dado con el pretexto del tema migratorio. Vicente, es una vergüenza, y es que eso no podemos dejarlo pasar, y quiero que la gente se indigne, y quiero que la gente no se calle para reclamar. Mira, resulta que en el peor momento de la crisis con Donald Trump, en la parte por lo menos del discurso verbal, México decide enviar un recurso a los consulados mexicanos para que tengan mayor, bueno, ahora sí que dinero líquido para esta cuestión de protección. Estoy hablando del año pasado, del 2017. Es el dinero que el INE se supone que regresó, y que son varios miles de millones de pesos. Lo regresa, y una parte se va a la partida de protección a mexicanos. ¿Y qué pasa? Ese dinero se desvía. Resulta que hay lugares como los consulados de Chicago, por ejemplo, donde pues no aparecen varios millones de pesos. Vicente, estamos jugando, mira, la imagen es así de cruda. Es como si alguien llega y ve a alguien pobre, lo patea y le quita la limosna que había logrado obtener. O sea, de una crudeza, de una crueldad, es increíble lo que hacen al desviar el recurso, o que ahora resulte que lo iban a destinar a campañas publicitarias. Oye, la gente lo que necesita son abogados, Vicente. Pues sí. Entonces, me parece que ese es un punto donde te hablaba yo del desconocimiento sobre el tema migratorio, porque así como se puede decir algo muy a bote pronto, y que todavía te digo que hay que construirlo y en todo caso pelear el punto, la otra es cómo es posible que la mezquindad de funcionarios, de quien está al frente de la política migratoria de este país, permita que un recurso valiosísimo para algo que era concreto, que era la defensa de los mexicanos en ese momento, simplemente no aparezca. 57 millones de pesos por aquí, 58 por allá, 817,000, no, o sea, estamos hablando de cantidades realmente importantes que en dólares pueden no ser lo que significa para México, pero es muchísimo dinero, y sin dejar en cuenta que no se han aclarado otros temas de mucho más recursos de los que hemos hablado insistentemente nosotros. Entonces, por eso yo creo que qué bueno hablar del tema migratorio desde muchas perspectivas, donde lo que sobresale es, y que quede claro, no es falta de dinero. Hay el recurso para apoyar y para, por ejemplo, ahora incluso discutir si se quieren instancias, si se quieren recomponer administrativamente algunas organizaciones. Bueno, hay el recurso, hay la capacidad humana, Vicente. Si tú me dijeras, bueno, es que están mensos, no saben, o ni siquiera saben distinguir una cosa de la otra en términos de léxico, jurídico incluso, pero no, hay la capacidad humana, y entonces toca no permitir que eso avance como uno no quiere que avance, dada la promesa que se nos hizo.
Así es, y yo creo que lo que salta a la vista también es una gran insensibilidad por parte de quienes ostentan el poder a ambos lados de la frontera, doctora, porque esto de desviar o malinvertir el dinero que está para defender a los migrantes y no entender que hay casos de emergencia, casos urgentes, y dedicarlos a promoción, a publicidad, me parece grotescamente ignorante. Bueno, y es que ese es el punto, mira, y lo voy a decir, y yo sé que se va a enojar gente, pero lo voy a decir. Lo que pasa es que aquí el tema migratorio no ha importado, Vicente. Les tiene sin cuidado porque al final de cuentas, pues ya viste, electoralmente es importante, se avanzó en el tema, hubo mayor participación, pero sigue siendo insignificante y mientras no haga ruido y mientras no pese, pues parece ser que efectivamente no cuenta. Porque ¿cómo es posible que en la cara de todos se desvían varios millones de pesos y no ha tenido consecuencias, como no ha tenido consecuencias un primer robo en despoblado que ocurrió hace 2-3 años con lo que se desvió vía el proyecto de la que será senadora Josefina Vázquez Mota? Y lo digo y lo repito, ¿por qué? Porque cuando hay impunidad y no se sigue un caso y queda claro y transparente, que a lo mejor, bueno, con esa transparencia ya te puedes quedar tranquilo, decir, bueno, finalmente alguien recibió el recurso y no se lo quedó para sus aretes la futura senadora. Pues a mí me parece que eso es el mensaje exactamente de lo que no queremos, es decir, si no se resuelve un caso, la impunidad queda, y entonces para otros es fácil hacerlo, pues porque el dinero nadie lo va a reclamar, Vicente. ¿Cómo reclaman los paisanos en Estados Unidos? Pues con indignación, con coraje, pero acá la lectura es que al final de cuentas, pues no cuentan. Pero, ¿sabes qué? Eso parece, digamos, el mensaje es, eso cambió, y eso es lo que tenemos que cambiar. Este caso no hay que dejarlo pasar porque es dinero de allá, de ustedes. Y si el país lo envió o se invirtió con el tema de lo migratorio, entonces no tendrían por qué dejarlo pasar. Y te voy a decir, si la Auditoría Superior de la Federación dio cuenta de estos casos, cualquier mexicano desde cualquier parte del mundo puede interponer una demanda solicitando la aclaración de ese caso y solicitando que se llegue a las últimas consecuencias ante, digamos, a instancias de transparencia del INAI. O sea, hay recursos que tenemos que hacer y no tiene que ver con estar en un lado o en el otro. Y creo yo, y mando ese mensaje, si muchísima gente desde Estados Unidos, o no importa dónde esté, hace una solicitud de revisión y de saber qué pasó con esos casos, el asunto se empieza a mover y no queda solo en el coraje o en la denuncia de este tipo, ¿no? Yo creo que no hay que permitirlo, Vicente. Nada más quiero aclarar, doctora, porque ya me están llegando muchos comentarios. Y no es porque tenga cada vez que, cuando digo una cosa polémica, aclarar. Aquí no lo hago para golpear a López Obrador, ni a Alfonso Durazo, ni mucho menos, sino para defender la dignidad de los migrantes, como he sido congruente por años. Llámese López Obrador, Enrique Peña Nieto, Donald Trump, Barack Obama. Con todos y contra todos he defendido primero la dignidad del ciudadano de a pie, la dignidad del migrante. Por eso brinqué cuando leí esto de la patrulla fronteriza y la idea que traen Alfonso Durazo y López Obrador, porque con qué cara nos peleamos de este lado de la frontera y no podemos simple y sencillamente tener una doble moral, esto es una locura desde mi perspectiva. Ya solamente la idea, la iniciativa y el discurso de cómo lo plantea Alfonso Durazo, que es para evitar que crucen inmigrantes indocumentados por México, evitar el cruce de drogas, ahí me calienta, porque estamos hablando de gente que sale huyendo, gente necesitada, y lo mismo decimos de este lado de la frontera. No son criminales nuestros paisanos que vienen buscando una mejor vida a Estados Unidos. Pues ¿con qué cara, doctora? Nada más quiero hacer esa aclaración, porque hay personas que me están escribiendo y que me dicen que está bien, que hagan lo de la patrulla fronteriza en México para que no crucen todos esos centroamericanos que cruzan como Juan por su casa. Y van a empezar estos discursos, estas declaraciones estúpidas desde la ignorancia, pues. Perdón.
No, doctora. no, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Vicente? Es que tienes muchos seguidores y entonces eso está muy bien porque inmediatamente la gente reacciona digamos, a tus comentarios y eso más bien tienes que celebrarlo en el sentido de que estás dando un mensaje importante que es, a ver, ¿desde qué lugar vamos a empezar a hablar del tema migratorio en nuestro país, en México, cuando hemos apostado por un cambio de 180 grados? A ver, que acá debe entenderse, en México no se votó por un cambio de un político por otro, de una élite por otra. Digo, ya para eso, pues digo, sería absurdo hacer tal nivel de movilización. Se apostó y se votó, y la manera como se votó, en términos de mayoría aplastante, por un cambio de modelo económico y político de lo que queremos los mexicanos. En México hay un discurso muy fuerte que tiene que ver pues con esta división de clases sociales, si tú quieres el tema del manejo de la pobreza, y ahí entra en algún punto el tema de la migración. Lo que queremos en México, y el voto aplastante fue, queremos una nueva narrativa de un país que justamente no haga lo que hace Donald Trump, ¿me entiendes? Y eso es justamente ir en contra de estos discursos que empiecen a hablar del otro como él habla de los mexicanos. Entonces, el llamado sería, y por eso es hasta bonito que te hayan luego, que la gente reaccione, para decirles, a ver, vamos a ver lo distinto y ponerlos en los zapatos de otros, y esta es la apuesta de un país, y no piensen en términos tan inmediatos, o sea, de aquí a un año, de aquí a 3 años, no, piensen en el proyecto que se tiene que estar construyendo para los próximos 20, 30 años, Vicente. Pero así fíjese, son los modelos políticos y económicos. Pero precisamente lo que provoca un tema como estos, Felipe de Jesús Torres, México es un país y debe tener vigiladas sus fronteras, quién entra y quién sale, bien hecho. Bueno, México es un país y México es un territorio que está unido a una región que se llama Mesoamérica, y somos más Mesoamérica que otra cosa. Entonces, en ese sentido, la dinámica de las fronteras, tanto en el norte de nuestro país como en el sur de nuestro país, pues tiene vida propia, y lo que la mayoría de la gente, a lo mejor los que no son fronterizos no entienden mucho eso, pero lo que tiene que ver con la vida del día a día es, pues estás en un lado y en el otro, y un país no se construye ni con militares en una frontera, sino al contrario, con la capacidad de incorporar a esos otros que quieren hacer grande, que quieren incrementar la riqueza cultural, digamos, y económica y social de cada país. Y eso es lo que ha hecho en su momento Estados Unidos. Y México también, porque México es un país que en sus momentos ha recibido algunas oleadas de inmigrantes, no es un país de alta inmigración, y sí te voy a decir, y ojo con lo que voy a decir, Vicente, México es uno de los países que menos extranjeros tienen viviendo en su territorio, menos del 1% de nuestra población es nacida en el extranjero, y eso, dicho desde acá, para un país como Estados Unidos, donde la mayoría de los extranjeros son además mexicanos, pues sí tiene que llamar a tener siempre esta parte de decir, queremos o debemos apostar por un país que como el que están construyendo ustedes en Estados Unidos, siendo una minoría tan potente, tan visible, tan culturalmente enriquecedora de esa nación. Entonces, yo creo que con esa apertura no hay que revolver el discurso policiaco, porque eso es lo que ha sido hasta ahora el tema de la migración en muchos lugares, incluido México, con esta otra visión de riqueza cultural, de enriquecimiento social, que debemos apostar todos, y mucho más los que han tenido experiencia migratoria. Cállate la boca, imagínate si no. Yo sé, doctora. Algo más para cerrar, doctora. Hágale caso a Cindy Sánchez. Dice, doctora, dele un consejito a Vicente. Bueno, el consejito es que sigas indignando a los que te oyen, porque yo creo que es no es consejo, es simplemente de apostar por lo que estás haciendo y decirle a Cindy que qué linda que me diga, le voy a pensar para el consejo para que no te dé úlcera de que tanto luego te enojas, Vicente. Oiga, doctora, pero es lo que yo le digo a nuestra gente. Yo no sé si hay un espacio similar en México o Estados Unidos como Sin Censura, pero de eso se trata, de indignar, de generar conciencia. A lo mejor no vamos a estar de
acuerdo en este caso con los seguidores de López Obrador, a pesar de que yo voté por López Obrador, a pesar de que estoy contento porque veo a un México despierto, a un México diferente. Estuve en México una semana, desafortunadamente no tuve la oportunidad de buscarla, doctora, pero eso no quiere decir, como siempre lo he dicho, un cheque en blanco, y no quiere decir que vamos a aplaudir todo. Nosotros no vamos a ser aplaudidores como lo han sido muchos medios de comunicación de quien ostenta el poder, llámese Peña Nieto, llámese Calderón, llámese Fox, llámese quien como se llame. Y espero que la gente aprecie eso, un espacio en el que puedan llamar por teléfono y me puedan decir, estás mal, Vicente, estás exagerando, o de plano que podamos diferir con colaboradores como usted, doctora. Pues mira, la verdad es que acá no existe ningún espacio, tan es así que a mí nadie me habla para preguntarme lo que opino, digamos, más allá de una opinión así, pues muy concreta, muy académica, según quien me busque, y en ese sentido yo te agradezco mucho el espacio porque también me permite explayarme un poco y a lo mejor construir un poquito más lo que quiero decir y llamar, ¿no?, a esta reflexión. Y creo que al contrario, la parte interesante es qué bueno sería que existieran mucho más espacios que le den la voz a la gente, porque también siempre oímos a los mismos, y a veces uno dice, bueno, la sorpresa fue en esta elección que surgieron personas que, aunque ya tengan trayectoria política, por ejemplo, con alguien que ya ahora todo el mundo queremos mucho, Tatiana Cloutier, bueno, pues mucha gente se sorprendió por su capacidad, su simpatía, lo que tú quieras. Bueno, imagínate, multiplica eso por la cantidad de gente que hay en el país, y digamos, en el país, y más no lo digo solo territorialmente, que tiene una opinión, un punto de vista, que está a favor o en contra de lo que ahorita se está diciendo, pero no quiere decir que eso te haga opositor, ¿no?, o sea, al contrario al otro. Bueno, pues ¿por qué no? Esa capacidad de diálogo es algo que se tiene que mantener e empujar, y ahí sí creo que el espacio que se ofrece acá sin censura desde Chicago, pues la verdad es muy bien recibido, y lo que tiene que hacer es tener mucho más penetración más allá de su lugar. En ese sentido yo lo digo en México, pues porque ahora las redes lo permiten, alguien te puede hablar donde esté, no importa en qué lugar, y en ese sentido haces una comunidad que va más allá de la geografía en que te ubicas. Pues doctora, le agradezco como siempre su tiempo, le mando un abrazote y espero que nos veamos muy pronto. Bueno, pues nos veremos, pero que no sea en la próxima elección, dicen. No, y nos escuchamos el próximo martes. Exacto, ándele pues, un abrazo hasta allá. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas de migración, hablando con nosotros sin censura como todos los martes de estos temas que son candentes, muchas veces polémicos. Gracias a la doctora.